En muchas áreas de descanso es común ver camiones detenidos durante horas con el motor en marcha. Ese detalle, que para algunos pasa desapercibido, despierta siempre la misma duda. ¿Por qué un camionero dejaría el motor encendido durante 10 horas seguidas, incluso cuando el vehículo está completamente detenido? Esta pregunta aparece una y otra vez entre quienes observan este comportamiento y no conocen la lógica interna que lo justifica. A primera vista, puede parecer un gasto innecesario de combustible, pero la realidad mecánica detrás de esta decisión es mucho más compleja de lo que parece, porque mantener un motor diésel pesado funcionando durante largos periodos no es una contradicción operativa, sino una práctica con fundamentos técnicos sólidos. El fenómeno es fácil de reconocer en áreas de descanso, estaciones de servicio o puntos de parada prolongada, donde un camión puede permanecer estacionado durante horas mientras el motor sigue en marcha. Puede resultar llamativo para quien no está familiarizado con el funcionamiento interno de estos motores, aunque tiene una razón clara que no responde a comodidad ni a simple hábito, sino a características específicas del diseño de los motores pesados y a la forma en que gestionan temperatura, lubricación y estabilidad interna. Los motores diésel de gran tamaño no toleran bien los ciclos de apagado y encendido repetidos. Su estructura y su funcionamiento requieren que la temperatura del aceite, del refrigerante y de los componentes clave se mantenga dentro de un rango estable. Cuando se enfrían completamente, el siguiente arranque provoca un esfuerzo mayor del necesario. La viscosidad del aceite cambia, la fricción aumenta y algunos elementos deben trabajar en condiciones menos favorables hasta que alcanzan la temperatura ideal. Esta característica hace que mantener el motor activo durante descansos prolongados tenga más sentido de lo que parece. Además, un motor pesado no es solo un generador de potencia, sino el núcleo que alimenta una serie de sistemas auxiliares esenciales. Estos sistemas no pueden funcionar si el motor está apagado, y su presencia explica parte del comportamiento que se observa en paradas largas. Sin embargo, antes de detenernos en esos elementos, conviene mirar lo que sucede en el momento más delicado para cualquier motor diésel de gran tamaño. Es precisamente en ese instante, cuando el motor ha perdido su temperatura estable, donde comienza el verdadero esfuerzo interno. Cada arranque en frío activa una serie de ajustes invisibles que obligan al sistema a reorganizarse desde una condición desfavorable, con fluidos espesos y tolerancias que aún no han recuperado su estabilidad térmica. En esas condiciones, cada componente debe trabajar en un entorno que no es el adecuado, porque estos motores dependen de un rango térmico preciso para que la lubricación y la expansión de los metales se mantengan dentro de los márgenes previstos, de modo que hasta que ese equilibrio no se restablece, las piezas soportan tensiones superiores a las normales. Esa demora en alcanzar la temperatura adecuada afecta en primer lugar al aceite, cuya viscosidad aumenta cuando el motor está frío y dificulta su circulación por los conductos internos, lo que en un motor pesado, con mayores distancias y zonas críticas más exigentes, implica que algunas partes funcionen con lubricación insuficiente durante un breve pero importante intervalo. Cojinetes, ejes, paredes de los cilindros y otros puntos clave dependen de una película constante de aceite para evitar el desgaste prematuro, y si esa película no llega con la rapidez necesaria, el contacto metal con metal se vuelve inevitable en microzonas internas. Esa película lubricante necesita tiempo para formarse y adherirse de manera uniforme a todas las superficies, y cuando el motor está frío resulta más delgada, más lenta y menos efectiva, lo que convierte los primeros segundos tras el arranque en un periodo de especial vulnerabilidad, sobre todo en motores de gran tamaño, con piezas más pesadas y mayores cargas internas. El desgaste que se genera durante esos momentos no se revierte, se acumula y, repetido cientos o miles de veces, influye directamente en la vida útil del motor. A esa fragilidad inicial se suma el comportamiento térmico de los materiales, que solo trabajan dentro de sus tolerancias previstas cuando alcanzan la temperatura óptima, porque antes de ese punto la expansión no es uniforme y algunas piezas se dilatan más rápido que otras, generando una falta de sincronía que introduce tensiones innecesarias en el conjunto. En un motor grande, compuesto por múltiples elementos metálicos que deben actuar de forma coordinada, esa diferencia de expansión entre componentes fríos y otros que comienzan a calentarse puede provocar esfuerzos internos adicionales que aceleran el desgaste.
A ese mismo escenario se añade la forma en que se produce la combustión en frío, cuando el diésel no se atomiza con la misma eficacia y obliga al motor a funcionar de manera menos eficiente hasta alcanzar el rango térmico adecuado, lo que incrementa el esfuerzo general durante los primeros minutos de operación. Por estas razones, apagar el motor durante periodos largos tiene una consecuencia directa, porque cuando la temperatura interna desciende lo suficiente, el siguiente arranque vuelve a convertirse en un arranque en frío, lo que implica un nuevo ciclo de lubricación lenta, una película de aceite incompleta, una expansión desigual de los materiales y un funcionamiento inicial menos eficiente. Si este proceso se repite de manera habitual durante una ruta con múltiples paradas prolongadas, el desgaste acumulativo aumenta y puede afectar a la fiabilidad a largo plazo del motor. Mantener el motor encendido evita la repetición constante de esas condiciones adversas, al conservar la temperatura interna dentro de un rango estable y permitir que el aceite permanezca fluido en todo momento, con una lubricación uniforme y materiales que sostienen su expansión natural, de modo que los componentes internos trabajan en un estado equilibrado que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del motor. Por eso, dejar el motor encendido durante pausas largas no es una decisión arbitraria, sino una medida que protege el sistema frente a las variaciones térmicas que genera el apagado prolongado. Esa estabilidad térmica no solo reduce el desgaste inmediato, también modifica la forma en que el motor envejece con el paso del tiempo. ¿Hasta qué punto mantener el sistema dentro de su rango óptimo puede marcar la diferencia entre un motor que se deteriora prematuramente y otro que conserva su rendimiento durante años? Mantener la temperatura del motor dentro de un rango estable permite que los componentes internos operen de forma continua en las condiciones para las que fueron diseñados, con una lubricación adecuada, una expansión metálica controlada y resistencias internas que se mantienen dentro de márgenes seguros. Cuando ese equilibrio no se interrumpe, el desgaste no solo disminuye en el corto plazo, sino que el conjunto conserva su ajuste mecánico con mayor consistencia a lo largo del tiempo, lo que termina definiendo la diferencia entre un sistema que envejece de manera progresiva y otro que acumula deterioro prematuro tras cada ciclo térmico. En ese estado térmico estable, el aceite alcanza su viscosidad ideal y fluye con rapidez a través de los conductos, formando una película protectora uniforme en todas las superficies en contacto, una capa que reduce la fricción y permite que las piezas internas se muevan sin generar tensiones adicionales. Cuando el motor permanece encendido, esa lubricación se mantiene constante, sin periodos en los que el aceite se enfríe y pierda fluidez ni interrupciones en la protección de cojinetes, ejes, anillos y otros puntos clave. La estabilidad de la lubricación es una de las razones principales por las que los motores pesados permanecen activos durante pausas prolongadas. Esa misma estabilidad térmica sostiene la integridad de los componentes metálicos, diseñados para expandirse y contraerse dentro de un rango muy específico, de modo que cuando todas las partes alcanzan la temperatura adecuada, el motor conserva sus tolerancias de forma uniforme y sin diferencias significativas en la dilatación de los materiales. Cuando esa estabilidad se pierde y el motor se enfría por completo, el equilibrio comienza a romperse, porque la contracción no se produce de manera homogénea y algunas piezas reducen su tamaño más rápido que otras, por lo que al volver a arrancar en frío comienza un nuevo ciclo de expansión desigual que introduce tensiones internas y con el tiempo termina afectando juntas, uniones metálicas, soportes y superficies de contacto. Esa alteración térmica no solo compromete la integridad estructural, también modifica la eficiencia general del sistema, porque con el aceite frío la fricción interna aumenta y mientras los metales no alcanzan su dilatación óptima, ciertas zonas operan con un ajuste más rígido de lo previsto, lo que obliga al motor a vencer una resistencia adicional para realizar el mismo trabajo. El resultado es un esfuerzo mayor que no siempre se percibe de inmediato, pero que se acumula con cada reinicio en frío y termina acelerando el desgaste. Frente a esas variaciones, mantener el motor encendido permite sostener condiciones térmicas constantes, porque el ralentí prolongado conserva la temperatura del aceite y del refrigerante dentro de valores estables, mientras el sistema de refrigeración regula de forma continua el equilibrio entre el calor generado y el calor disipado.
De este modo se evita la formación de puntos calientes y zonas frías, y los conductos internos pueden transportar aceite y refrigerante sin interrupciones en la lubricación. La película protectora se mantiene en todos los componentes críticos, lo que permite que el motor conserve su estado operativo sin someterse a ciclos de enfriamiento y calentamiento bruscos. Esa continuidad térmica se traduce en una continuidad mecánica que permite que la estructura interna permanezca estable, sin ciclos repetidos de contracción y expansión que alteren sus tolerancias, de modo que cada pieza trabaja bajo condiciones predecibles y con tensiones controladas, lo que tiene un efecto directo en la durabilidad del motor y explica por qué muchos vehículos pesados permanecen activos durante los descansos prolongados de una ruta. Además, mantener la temperatura adecuada no solo protege el motor, sino que garantiza el funcionamiento de sistemas auxiliares que dependen de él y que en muchos casos dejan de operar cuando se apaga. La estabilidad térmica permite que estos mecanismos continúen trabajando de forma ininterrumpida, lo que deja claro que la temperatura y la lubricación no son los únicos factores involucrados. Esa dependencia va más allá del propio bloque motor y alcanza a distintos sistemas del vehículo que solo pueden mantenerse activos mientras el conjunto permanece en funcionamiento. ¿Cuáles son esos sistemas que obligan a muchos camiones a permanecer encendidos incluso cuando están detenidos durante horas? Más allá de la estabilidad térmica, el motor actúa como fuente de energía para una serie de mecanismos esenciales que solo pueden operar mientras permanece en marcha y que resultan indispensables para la seguridad, la habitabilidad técnica y, en algunos casos, la preservación de la carga. Esta red de sistemas explica por qué, incluso detenido, el camión no puede simplemente apagarse sin consecuencias operativas. El primero y más crítico de estos sistemas es el aire comprimido, cuyo compresor se encuentra acoplado directamente al motor, por lo que al detenerse, este deja también de alimentar sistemas vitales como los frenos y la suspensión neumática. La presión almacenada en los depósitos no es infinita, disminuye con el tiempo y, cuando desciende por debajo del nivel seguro, los mecanismos pierden su capacidad de funcionamiento adecuado. En un vehículo que depende casi por completo de la presión neumática, mantener el compresor activo resulta esencial. Sin un suministro constante de aire, la estabilidad y la eficacia del frenado comienzan a deteriorarse. A este conjunto se suma la climatización, que igualmente depende del motor en funcionamiento, ya que el aire acondicionado utiliza un compresor accionado por la correa arrastrada por el propio motor, mientras que el sistema de calefacción aprovecha el calor generado y distribuido por el refrigerante, de modo que en climas extremadamente fríos o calurosos, la temperatura interior no puede mantenerse estable sin que el motor permanezca encendido. Dentro de esa misma dependencia se encuentra el sistema eléctrico, cuyo alternador recarga las baterías únicamente mientras el motor está en marcha, permitiendo alimentar de forma continua las unidades de control, la iluminación, los instrumentos electrónicos y otros componentes que consumen energía de manera constante, de modo que si el motor permaneciera apagado durante muchas horas, la carga descendería progresivamente hasta un punto en el que podría dificultar el arranque o dejar inactivos sistemas necesarios al retomar la marcha. Esa necesidad de suministro continuo también se extiende a ciertos camiones que transportan mercancía sensible y requieren refrigeración constante, ya que en muchas configuraciones la unidad de frío depende directamente del funcionamiento del motor o de su sistema eléctrico, por lo que una detención prolongada podría comprometer la conservación de los productos y afectar la integridad de la carga, especialmente en aquellos vehículos que no cuentan con sistemas autónomos de refrigeración, donde el funcionamiento continuo del motor resulta esencial. Al observar en conjunto estos sistemas, queda claro que no se trata de un único factor aislado, sino de una red interdependiente en la que la estabilidad térmica protege el núcleo del motor mientras frenos neumáticos, climatización, sistema eléctrico y refrigeración de carga dependen de él para mantener el camión en condiciones operativas constantes, apoyándose todos en el motor como fuente principal de energía. Sin embargo, el funcionamiento continuo del motor no solo responde a la necesidad de alimentar sistemas externos.
En su interior existen componentes sometidos a condiciones extremas que no toleran bien una interrupción brusca tras un periodo de alta exigencia, especialmente aquellos que operan a temperaturas muy elevadas y dependen del flujo constante de aceite para disipar el calor acumulado. El turbo es uno de los componentes que más sufre cuando un motor pesado se apaga sin permitir un enfriamiento progresivo, porque trabaja a temperaturas que pueden superar los 600 grados Celsius en la zona de la turbina y depende completamente del flujo continuo de aceite para mantenerse en condiciones óptimas. Cuando el motor se detiene de forma brusca, el suministro de aceite desaparece en el mismo instante y deja al turbo sin lubricación mientras aún acumula una gran cantidad de calor residual. Este conjunto opera impulsado por los gases de escape, que ponen en movimiento una turbina capaz de girar a enormes velocidades y que, a través de un eje común, acciona un compresor encargado de forzar la entrada de aire al motor y aumentar la masa disponible para la combustión. Un proceso que se desarrolla bajo una carga térmica intensa, incluso cuando la fricción en el eje se mantiene baja gracias a la lubricación constante. En esas condiciones, las zonas donde actúa el turbo alcanzan temperaturas muy elevadas, porque los gases de escape que impulsan la turbina salen del motor en un estado extremadamente caliente y la carcasa que los contiene concentra parte de esa energía térmica, mientras el eje que conecta la turbina con el compresor permanece situado entre ambas áreas, expuesto tanto al calor proveniente de los gases como al generado por la fricción de alta velocidad, una combinación que obliga al conjunto a depender de un flujo constante de aceite para mantenerse protegido y disipar parte del calor acumulado. En ese contexto, apagar el motor inmediatamente posterior a un periodo de esfuerzo interrumpe de forma súbita el funcionamiento de la bomba de aceite, que deja de impulsar lubricante en el mismo instante en que el motor se detiene, de modo que aunque el turbo no se detenga de manera abrupta, el flujo de lubricación desaparece por completo, mientras el eje continúa a alta temperatura sin recibir aceite fresco que pueda refrigerarlo y protegerlo. El aceite que queda en reposo dentro del turbo se expone entonces a temperaturas capaces de carbonizarlo, formando depósitos sólidos que se adhieren al eje y a los rodamientos internos y que, con el tiempo, aumentan la fricción, restringen el movimiento y pueden provocar fallos graves en el conjunto. A esta situación se suma el efecto del enfriamiento desigual, conocido como choque térmico, que se produce cuando distintas zonas del turbo se contraen a ritmos diferentes tras la interrupción del flujo de aceite, generando tensiones internas en la carcasa y en las superficies que rodean el eje. Un fenómeno especialmente delicado en un componente fabricado con tolerancias de alta precisión, donde un cambio brusco de temperatura puede originar microfisuras o deformaciones capaces de reducir su eficiencia o incluso provocar un fallo prematuro. Permitir que el motor continúe en marcha tras un trayecto exigente modifica por completo este escenario, porque el ralentí ofrece al turbo el tiempo necesario para reducir su temperatura de forma gradual, mientras el aceite sigue circulando y mantiene lubricadas las zonas críticas al mismo tiempo que el sistema de refrigeración disipa el calor acumulado en el conjunto. Por esa razón, muchos fabricantes aconsejan mantener el motor en ralentí durante un intervalo determinado luego de someterlo a un esfuerzo prolongado, con el objetivo de que el turbo descienda su temperatura de manera controlada y sus componentes internos no queden expuestos a tensiones innecesarias, especialmente en motores pesados, donde este sistema desempeña un papel central en la eficiencia y la entrega de potencia, por lo que preservar su estado resulta esencial para el funcionamiento general del vehículo. Esa necesidad de enfriamiento progresivo se integra de forma natural en la operación continua del motor durante pausas prolongadas, porque si el turbo debe mantenerse estable y protegido tras un tramo exigente, el ralentí deja de ser un simple estado de espera y pasa a convertirse en una herramienta operativa que conecta el comportamiento térmico del conjunto con las detenciones obligatorias de una ruta y con la conveniencia de mantener el motor activo durante largos periodos. De este modo, lo que a simple vista parece inactividad comienza a revelar otra función dentro de la dinámica del vehículo, una función que no solo protege componentes sensibles, sino que también condiciona el modo en que el camión gestiona sus tiempos de detención. ¿Qué implica, entonces, mantener el motor en marcha durante horas de pausa y cómo repercute esa continuidad en el funcionamiento general del camión?
Mantener el motor activo durante una pausa prolongada no responde a un único motivo, sino a la convergencia de varios factores que actúan de forma simultánea. La estabilidad térmica evita ciclos bruscos de enfriamiento y recalentamiento. La lubricación constante protege superficies sometidas a carga. El turbo conserva su integridad tras un esfuerzo exigente y los sistemas auxiliares continúan operando sin interrupciones. En conjunto, esta continuidad transforma la detención en una fase controlada del funcionamiento del vehículo, no en una desconexión completa del sistema. Dentro de esa dinámica se inscriben también las pausas obligatorias que deben cumplir los vehículos pesados, intervalos que pueden extenderse durante horas y que, aunque detienen el movimiento, no suspenden las necesidades internas del conjunto. Porque mientras el camión permanece inmóvil, su funcionamiento técnico sigue siendo relevante y los sistemas que dependen del motor continúan requiriendo condiciones estables para mantener la operatividad general. La estructura del vehículo no deja de requerir condiciones estables solo porque el camión esté detenido. En ese escenario, el ralentí prolongado actúa como el soporte que mantiene activa la base técnica del vehículo, sosteniendo de manera continua la temperatura interna dentro del rango óptimo mientras el aceite conserva su viscosidad adecuada y circula de forma uniforme por los conductos, al mismo tiempo que el refrigerante se desplaza a través del sistema de enfriamiento para evitar variaciones térmicas bruscas, y el compresor de aire mantiene estable la presión neumática que permite a frenos y suspensión conservar su funcionalidad, con el alternador recargando las baterías y asegurando que los sistemas eléctricos no pierdan energía durante las horas de inactividad. Esa continuidad aporta además una ventaja operativa evidente al mantener el motor en un estado térmico estable que incrementa la disponibilidad inmediata del vehículo, porque un conjunto caliente no atraviesa las tensiones propias de un arranque en frío y puede retomar el trabajo sin someter sus componentes a esfuerzos innecesarios, mientras que la repetición de ciclos sucesivos de apagado y encendido multiplicaría el desgaste acumulativo y terminaría afectando de forma directa la vida útil del sistema mecánico. Esta consecuencia se desprende del propio comportamiento de un motor pesado sometido a variaciones térmicas constantes. Uno de los puntos donde esta lógica se vuelve más evidente es el turbo, que tras un trayecto prolongado no puede quedar expuesto a un corte súbito de lubricación mientras aún conserva altas temperaturas internas, por lo que el ralentí actúa como una fase de transición que mantiene el flujo de aceite y permite que el descenso térmico se produzca de manera gradual, evitando que el calor residual se concentre en el eje y en los rodamientos hasta provocar daños difíciles de revertir. Lejos de ser un exceso, el ralentí prolongado se convierte en una estrategia técnica que equilibra la necesidad de mantener la operatividad del vehículo con la protección de su núcleo mecánico y la preservación de los sistemas que dependen de él, integrándose como parte de una lógica de funcionamiento que prioriza estabilidad y continuidad por encima de interrupciones bruscas. Cada aspecto del funcionamiento interno del camión se beneficia de una operación continua que evita ciclos térmicos repetidos y fallos por falta de lubricación o presión. Esta práctica responde a la suma de factores mecánicos, térmicos y operativos que actúan simultáneamente en un motor pesado. Por tanto, un camión detenido con el motor en marcha no es un descuido ni una costumbre arraigada. Es el resultado visible de una ingeniería que prioriza continuidad sobre interrupción, estabilidad sobre brusquedad y previsión sobre desgaste. Permanecer encendido no es una excentricidad operativa, es la forma en que estas máquinas protegen su propia estructura mientras sostienen su equilibrio entre trayecto y trayecto. Y cuando veas un camión detenido con el motor en marcha durante horas, ya no estarás viendo desperdicio, sino continuidad en acción. Ingeniería trabajando en silencio para garantizar que todo esté listo cuando la ruta vuelva a llamar. Si quieres seguir descubriendo cómo funcionan realmente estos gigantes del asfalto y entender la ingeniería que sostiene cada kilómetro recorrido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Dale like para que el algoritmo recomiende este contenido a más personas y podamos seguir explorando juntos las máquinas que mueven al mundo.